se ve, doctor. Ya, bueno, alumnos, el día de hoy vamos a tratar de hacer dos temas cortos de todo lo que es la parte de esófago. El primer tema va a ser lo que es disfagia. Entonces, como sabemos nosotros, tenemos que saber justamente el concepto de disfagia. Disfagia, ¿qué es disfagia? La disfagia proviene de dos términos. Dificultad, y fagia, obviamente, también significa lo que es comer. Entonces, por lo tanto, disfagia va a ser dificultad para deglutir o para comer. Eso es lo más importante que tienen que saber ustedes. Entonces, la disfagia es la dificultad que presenta una persona para tragar o para deglutir, es decir, la dificultad que presenta para formar el bolo alimenticio en la boca o para propulsarlo desde la boca hacia el estómago. Por lo tanto, también la disfagia es la dificultad que puede presentar un paciente o cualquier persona para tragar alimentos sólidos, líquidos o fármacos. ¿Ya? Entonces eso también tienen que tener en consideración. O también la disfagia es una patología muy frecuente en personas mayores y también en pacientes con enfermedad neurológica o con tumores de cabeza y también de cuello. Entonces, eso es lo que tienen que saber como concepto para hablar lo que es la disfagia. Por lo tanto, la disfagia podemos catalogar como la dificultad o el impedimento al avance normal del bolo alimenticio de la cavidad oral hacia el estómago. Entonces, ese es el concepto básico, es el avance no normal, es el impedimento al avance normal. Por lo tanto, cuando ustedes van a ver alumnos, y eso es lo que nosotros queremos que ustedes sepan, cuando la disfagia se presenta en forma brusca, hay que tener bastante cuidado, porque es un síntoma de alarma que requiere estudio inmediato. Por ejemplo, un niño, por ejemplo, puede estar jugando, ¿no? Y entonces está jugando con cualquier objeto, inmediatamente el niño está tranquilo, normal, y si ingieres ese objeto, puede ser una moneda, puede ser una pila, etcétera, etcétera, y se pasa y se atraganta. Entonces el niño inmediatamente presenta, ¿qué cosa? Una disfagia. Y la madre, ¿no? Obviamente, cuando le comienza a dar alimentos, va a tener dificultad para tragar. Entonces es un síntoma de alarma, es de una presentación brusca. Entonces esa es la primera peculiaridad que tienen que tener ustedes en la disfagia. O en pacientes, por ejemplo, que han tenido una alteración neurológica o una presentación normal, ¿no? De una tumoración que ha ido creciendo y hay justamente compromiso, obviamente, de los pares craneales y van a presentar qué cosa como síntoma de alarma o síntoma inicial, va a ser la disfagia. Entonces hay que tener bastante cuidado. Entonces esto requiere inmediatamente un estudio más claro y más preciso y que tenemos que tomar como prioridad justamente determinar cuál es la causa que está produciendo la disfagia. Por lo tanto, hay que diferenciar, ¿no? la odinofagia de la disfagia. La disfagia es la dificultad para tragar o para alimentarse. Y la odinofagia es el dolor que se presenta al deglutir. Es muy diferente. La otra es dificultad y el otro es dolor con la deglución. Y acá es lo que tienen que saber ustedes, alumnos, cuando hablamos justamente de las fases de la deglución, de una deglución normal. Primeramente tenemos que tener una fase oral, luego tenemos una fase faríngea, y luego vamos a tener una fase esofágica. Entonces, para que ustedes tengan que tener presente que la fase oral en este dibujo van a ver ustedes, ¿no? De acuerdo a donde está la presentación, los colores rojos, van a ver ustedes dónde se presenta justamente las fases. Acá en la primera fase, es la fase oral, es una función voluntaria. Por eso cuando hablamos de una fase oral, es una fase voluntaria. ¿Qué va a presentar? Va a presentar salivación, se va a presentar masticación,
y se va a presentar la propulsión y la movilización de alimentos a la faringe. Esa es la fase oral. ¿Ya? ¿Me están escuchando al uno, no es cierto? Sí, doctor. Ya. Y ahora, justamente, viene la segunda fase, que es la fase faríngea. Entonces, en esta fase faríngea, sabemos nosotros que está determinado por una fase que es de tipo involuntaria, ¿no? ¿Debido a qué cosa? A la elevación del paladar blando, ¿no? Obviamente, esto va a permitir la apertura del esfínter esofágico superior, va a permitir el cierre laríngeo, va a permitir la propulsión de los alimentos por la lengua y la contracción faríngea. Eso es lo que tienen que saber ustedes y tener claro en la fase faríngea. Y hay otra fase que es la fase esofágica, que justamente se da a nivel del esófago. Y también es una fase de tipo involuntaria, debido a qué cosa? A la propulsión del alimento a través del esófago al estómago. Entonces, eso es lo que tienen que ustedes tener más preciso y claro lo que hablamos cuando hablamos de la fase de la deglución. Por lo tanto, va a haber una fase dentro de la fase de la deglución, tenemos la fase oral preparatoria, ¿no? Dentro de la fase oral preparatoria, que es la manipulación y la masticación del alimento en la boca, que es un principio que tienen que tener la fase oral preparatoria. En sí viene la fase oral, que justamente esto permite que la lengua empuje el alimento hacia la faringe. Y la fase faringea, obviamente el alimento se desplaza a través de la faringe. Obviamente la fase esofágica, que hemos dicho nosotros anticipada, solamente es el pasaje desde la boca, ¿no? a la parte de la faringe del esfínter esofágico superior, y obviamente es la conducción normal que va en esta fase esofágica. Por lo tanto, alumnos, la deglución, cualquier tipo de deglución tiene que ser eficaz y segura, y eso es lo que tienen que saber ustedes. La eficacia en la deglución es la capacidad para ingerir la totalidad de las calorías o nutrientes, ¿no? Y agua que se necesitan para estar bien nutrido o bien hidratado. Por lo tanto, la disfagia puede provocar deshidratación o desnutrición. Entonces, ese es el concepto que tienen que tener bien claro, lo que es la eficacia en lo que es, más que todo, en la disfagia. La seguridad en la deglución también es importante, es la capacidad de que la ingesta se realice sin peligro de complicaciones, ¿no? ¿Qué tipo de complicaciones? Obviamente la más frecuente, que es las complicaciones respiratorias, y esto debido a la penetración de la laringe y la aspiración, que puede provocar infecciones o puede provocar neumonías. Acá tenemos que tener claro las diferentes terminologías como la disfagia, la afagia, la audinofagia y la fagofagia. Entonces, ya saben ustedes, la disfagia es sensación subjetiva de obstáculo al paso del bolo alimenticio, desde la boca hacia el estómago durante la deglución. La afagia, obstáculo completo al paso del bolo alimenticio, ¿no? Durante la deglución. La audinofagia o la deglución dolorosa, y la fagofagia es la sensación o es de repente el miedo de tragar, ¿no? Que es lo que tenemos que ver. La disfagia, tenemos que tener obviamente la revisión de las causas. ¿Quiénes nos pueden dar la disfagia? Acá esta es pregunta de examen, alumnos, y eso memorícenlo, y eso tienen que trabajar frecuentemente, justamente cuando van a ver esa dificultad al tragar. Las cosas más frecuentes van a ser de tipo estructural, de tipo neurológicas, de tipo muscular, de tipo farmacológicas, o también debido, ¿qué cosa? Al envejecimiento, a la presbifagia, que tienen que saber ustedes. Dentro de la clasificación de la disfagia en sí, tenemos que tener claros y precisos los conceptos. ¿Cómo es la forma de inicio de la disfagia? Si es aguda o es crónica. Si esta disfagia se presenta con
con cualquier tipo de alimento que afecta, por ejemplo, puede ser líquido, puede ser sólidos o puede ser ambos. O también tenemos que tener claro, cuando hablamos de la clasificación de la disfagia, la duración. ¿Cuánto tiempo dura la disfagia? Puede ser de tipo transitoria o puede ser de tipo permanente. Dentro de la clasificación de la disfagia, de acuerdo, obviamente, a tener criterios de tipo funcional y de tipo estructural, ustedes tienen que ver acá claramente los conceptos claros. Por ejemplo, cuando la clasificación según la causa puede ser funcional, obviamente va a estar alterado, ¿qué cosa? La función motora, debido a una alteración neuromuscular, va a haber alteraciones de la función de los músculos, de los esfínteres, de los nervios, etcétera, ¿no? Que van a estar implicados directamente en la deglución. Cuando hay afectación, obviamente la causa va a ser estructural, va a tener un componente orgánico, es decir, algo de tipo mecánico que va a obstruir o que no va a permitir el pasaje, la dificultad para tragar. Debido a la disminución del calibre, obviamente puede haber una estenosis en el tercio superior del esófago, ¿no? Disminución del calibre en alguna parte del recorrido por donde pasa el bolo alimenticio. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro y preciso cuando hablamos de la clasificación según la causa funcional o estructural. Otro tipo de clasificación que tenemos que tener en la disfagia es según la localización. Y eso es lo más importante que tienen que ver ustedes. Si está afectado la parte, obviamente, orofaringea, ¿no? Generalmente esto va a estar comprometido desde los labios hacia el inicio del esófago. Por eso es importante la parte justamente que está comprometida en la orofaringe. Y otra parte que puede estar presentando dificultad o tipo de obstrucción es cuando se presenta obviamente la localización en la parte esofágica. Entonces esto va desde el inicio del esófago hasta el inicio del estómago. Entonces eso es lo que nosotros que tenemos que tener estos conceptos claros y precisos. Y acá viene lo más importante, que lo que tienen que haber, y esa es pregunta a veces del examen del ENAN, preguntas de examen del residentado médico que ustedes ya tienen que dominar, ya tienen que tener conceptos claros. Dentro de las clases de la disfagia tenemos por ejemplo, la orofaringia, una disfagia orofaríngica. Entonces, ¿qué va a presentar acá? Va a haber dificultad en la deglución, justamente referida a nivel de tipo cervical o supraesternal, ¿no? Esto se presenta inmediatamente después de la ingesta del alimento. La mayoría de esta disfagia orofaringea es de tipo funcional, siendo necesario descartar, acá tienen que ver aquí ustedes acá, patología neoplásica o patología obstructiva. Miren acá en lo que es la disfagia orofaringea. Cuando nosotros vemos que hay una disfagia esofágica, acá tenemos que ver y tener claros, precisos conceptos, que es la dificultad de hacer progresar, es decir, el bolo alimenticio de la faringe hacia la cavidad gástrica. Miren, y por lo tanto, justamente los síntomas pueden ser varios, ¿no? Los síntomas pueden ser varios segundos después de iniciar la deglución. Entonces, acá frecuentemente, ¿qué es lo que tenemos que ver? Puede haber cuerpo extraño, esofágica, puede haber estenosis, ¿no? Puede ser una estenosis péptica, etcétera, o puede ser la presentación de un cáncer de esófago, que no va a permitir, obviamente, el pasaje en esta disfagia esofágica. Y eso es lo que tienen que tener preciso ustedes ya. Por lo tanto, la disfagia orofaringea es la dificultad en la deglución inmediatamente después de la ingesta del alimento, desde la hipofaringe hacia el esófago cervical. Las causas pueden ser múltiples, las más frecuentes, acá tienen que ver ustedes, si hablamos de disfagia orofaringea, hablamos de una disfagia de tipo funcional y generalmente está asociada a una causa de origen neuromuscular alrededor del 80%. Entonces, por eso es importante esta disfagia orofaringea. Y generalmente se presenta frecuentemente en los ancianos.
Acá lo que yo quiero ver es que ustedes tengan este concepto claro y preciso de la disfagia orofaringea. Un ejemplo claro, les voy a contar, llega a mi consultorio, obviamente una paciente de 22, 23 años de edad, y justamente la paciente agarra, ya había tenido que cosa un niño, es decir, le habían hecho cesárea, y tenía un mes obviamente, de un parto, ya se puede decir una puérpera, se puede decir inmediata, ¿no? De más de un mes. Y la paciente, lo primero que comienza a presentar alumnos, viene, ¿por qué? Porque tiene dificultad al pasar, obviamente, contenidos o alimentos sólidos, ¿no? Viene y me dice, doctor, tengo dificultad hace ya una semana, tengo dificultad para pasar los alimentos sólidos. Y obviamente tengo mucha presencia de salivación. Entonces, yo agarro y justamente lo primero que se hace es algo pasará, ¿no? Algo debe haber justamente en la parte de la boca hacia el esófago, hacia el paso desde la hipofaringe hacia el paso del esófago superior. Entonces, le hago la endoscopía y normalmente pasa el paciente, ¿no? Pasa el paciente, normal, y el paciente dice, no, doctor, mire usted, ya estoy un poquito pasando los líquidos, pero debido a lo que usted me ha hecho la endoscopía. Entonces, pero algo me impresionaba, ¿por qué? Porque los movimientos peristálticos del esófago eran muy lentos. Y obviamente cuando eran muy lentos, entonces producía un cerrado del esfínter esofágico superior y esto producía obviamente más salivación. Pues el paciente se va y le digo que regrese a su control a los 3 a la semana y el paciente obviamente a los 2 días me llaman, obviamente yo trabajo en una clínica particular en Juliaca, me llaman y el paciente estaba hospitalizado ya. ¿Me entienden? ¿Me están escuchando, no, alumnos? Sí, doctor. Ya. Entonces, ahí te voy a comenzar a pasar lista espontáneamente y quiero que estén atentos todos los alumnos. Ya. Lo primero, entonces, ¿qué hago? Yo hago la interconsulta y lo veo a la misma paciente que asistió hace 2 días, 3 días a mi consultorio y le encuentro obviamente un estado mal al paciente. ¿Qué ha pasado? De que este cuadro de la disfagia orofaringea seguía aumentando. Entonces, lo primero que hice, obviamente ya tenía antecedente que le hice la endoscopía, no había ningún tipo de obstáculo de tipo obstructivo, de tipo mecánico o presencia de cualquier cuerpo extraño, y le digo, obviamente, al neurólogo que lo evalúe bien, pero para esto le pido qué cosa, lo primero, una ecografía, obviamente, a nivel cervical, pensando, obviamente, que hay una tumoración o algo, y pido una tomografía cerebral. Y clara respuesta me doy cuenta de que tenía ya la presencia de un tumor maligno a nivel cerebral. Miren, y el primer síntoma que presentó obviamente la paciente fue una disfagia orofaringea de tipo funcional. Por eso mucho cuidado, alumnos, mucho cuidado. El paciente ya comenzó a presentar más disfagia orofaringea, es decir, más presencia de salivación, y cuando comenzaba obviamente a querer discutir para respirar, obviamente se asfixiaba. El paciente lo tuvieron que intubar a la paciente y el paciente falleció. Miren, 23 años. Entonces, miren cómo es el cuadro, perdón, el cuadro que se presenta, y hay que tener bastante, obviamente, hacer un buen diagnóstico, se basa obviamente a hacer una buena historia clínica y buen examen físico. Miren el paciente cómo ha ido evolucionando y miren una paciente joven. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado. Entonces, dentro de la etiopatogenia de la disfagia orofaringea, no va a haber una disfunción de la fase orofaringea, de la deglución o del esfínter esofágico superior cuando hay alteraciones de tipo estructural, obviamente que va a comprometer las estructuras anatómicas, nerviosas o musculares, y que obviamente van a intervenir en la deglución. Esto va a determinar, obviamente, un obstáculo de tipo mecánico o funcional, ¿no? Debido a un mal vaciamiento a nivel de la boca, es decir, a nivel
orofaringe. Y acá van a ver en esta tabla todas las causas que ustedes lo van a revisar, obviamente, de una disfagia orofaringe, ¿no? De tipo neuromuscular, de tipo, obviamente, respiratorio, neurológico, de tipo estructural, y van a ver ustedes justamente cuáles son las presentaciones que se va a tener cuando se revise esta tabla. En la clínica, que lo que tienen que saber ustedes en la disfagia, en la clínica inicialmente va a presentar una disfagia a sólidos, de modo progresivo. Esto orienta a causas obstructivas, especialmente tumorales, ¿no? Obviamente esto no permite el pasaje de alimentos sólidos. Puede haber una disfagia a líquidos, ¿no? Debido a una presentación intermitente y que generalmente está asociada a tos, aspiraciones, a regurgitaciones nasales o infecciones de tipo respiratorias, ¿no? Y por lo tanto, estos cuadros van a ser a repetición y esto obviamente tipifica los trastornos neurológicos. Puede haber serostalmia, serostomía, que diga, cambios en la voz, disfagia al final de la comida. Y miren, acá tienen que ver ustedes, si nosotros vemos, si hay cambio brusco de la voz, lo primero que tengo que pensar es, hay una afectación a nivel de la faringe, pero más una afectación a nivel de la laringe. Entonces, eso es lo que nos va a determinar qué está pasando. Y cuando nosotros realizamos, obviamente, la endoscopía, tenemos que explorar la parte de las cuerdas vocales, de los senos piriformes y también del esfínter esofágico superior del esófago. Y acá van a ver ustedes, ya viene dentro de unos cuadros de una patología muy frecuente que es el divertículo de Zenker. ¿Qué es un divertículo? En un divertículo es una formación sacular, es una formación de saco. Es que puede haber, ¿qué cosa? Como una bolsa. Pero esta bolsa se forma obviamente por afectaciones estructurales a nivel de la mucosa. Y generalmente este divertículo de Zenker, ¿dónde se localiza? Se localiza en el esófago. Y esto también te puede producir una afectación, ¿no? De una disfagia de tipo esofágica. Entonces, ¿cómo se puede presentar o dónde se presenta? Se puede presentar, por ejemplo, en pacientes con edad de 50 o 80 años. Generalmente, esto debido a una alteración en la musculatura faríngea en la parte superior del músculo cricofaríngeo por encima del esfínter esofágico superior. Y generalmente este divertículo de Zenker, ¿no? Se forma por pulsión. Acá en el gráfico que ven ustedes, miren acá, este es el esófago normal, miren acá, todo lo negrito es el esófago, pasaje. Pero vean ustedes una cavidad cuando estoy en el pulsor, van a ver como es una forma de un saco, una forma se puede decir un hoyito ahí justamente en el esófago. Y en este hoyito, ¿qué cosa? Se almacena obviamente el contenido alimenticio. Y el paciente, ¿qué va a presentar? Que va a presentar obviamente, va a tener dificultad a tragar o unas molestias. Y va a ver qué cosa, de que generalmente el paciente, como hay acumulación de alimento en esta bolsa, obviamente esta bolsita, debido a la acción de bacterias, etcétera, van a presentar, como no tiene una circulación normal, se va a presentar, ¿qué cosa? Un mal aliento, obviamente una sensación de un bulto, y entonces el paciente va a agarrar y se va a apretar, obviamente en la parte externa del cuello. Entonces, al apretarse, va a notar de que justamente va a soltar algo que le está obstruyendo y se pasa normal. Entonces, a esto se llama divertículo de Zenker. Y generalmente este divertículo no afecta a todas las capas, va a haber halitosis, va a haber regurgitación, va a haber disfagia y obstrucción. El diagnóstico se realiza a través de una radiografía contrastada de bario o una radiografía de esófago nada más. Y el tratamiento, obviamente, que nosotros vamos a dar cuando hay ese divertículo de Zenker, le damos un tratamiento netamente quirúrgico, realizando una operación de una miotomía cricofaríngea.
o un grapado o una electrocoagulación endoscópica. Entonces, esto es el tratamiento que nosotros realizamos cuando encontramos un divertículo de Zenker. Algunas causas de disfagia esofágicas, acá van a haber mecanismos de trastorno de la motilidad, obstrucción mecánica. Dentro de los trastornos de motilidad ya aparece, por ejemplo, causas, ¿no? Como la calasia. ¿Y qué es la calasia? La calasia obviamente se presenta por una se puede decir una hipertensión del esfínter esofágico inferior. En lo que cuando nosotros vemos en la enfermedad de reflujo, era qué cosa, había una hipotensión, acá va a haber una hipertensión, obviamente, del esfínter esofágico inferior, y por lo tanto va a haber qué cosa, una tensión, va a estar totalmente cerrado, obviamente, el esfínter esofágico inferior. Puede también estar afectado el trastorno de la motilidad cuando hay una enfermedad de Chagas, cuando hay un espasmo esofágico difuso, cuando puede estar afectado la enfermedad de esclerosis sistémica, cuando puede estar afectado por una esofagitis eosinofílica. Miren, una disfagia esofágica debido al trastorno de la motilidad. Cuando hay una obstrucción mecánica, cuando hay una disfagia esofágica, puede haber una estenosis péptica, puede haber cáncer esófago, anillos esofágicos, membranas esofágicas, pueden haber estenosis actínica. Obviamente, cuando nosotros vemos que pacientes que reciben radioterapia, quimioterapia a nivel, por ejemplo, puede ser un ejemplo de un tumor a nivel de tiroides, ¿no? Entonces, eso es la afectación que nosotros vamos a encontrar justamente en la disfagia esofágica. Y acá van a ver ustedes justamente algunas escalas de 80 ascending to 10 para determinar, obviamente, si es aplicable para una disfagia orofaringe o esofágica. La puntuación máxima va de 40 puntos. Si la puntuación es mayor o es igual a 3, el paciente puede presentar disfagia. Claro que sí. Miren, acá otro método de exploración clínica, el volumen de viscosidad, obviamente, para identificar la disfagia orofaringea. Tenemos que detectar alteraciones de la eficacia y seguridad. Obviamente, esto también nos habla sobre la textura y el volumen más seguro para la deglución, más que todo partiendo desde el punto de vista de eficacia. Generalmente tenemos que seleccionar a los pacientes que deben ser estudiados de forma más exhaustiva con otras pruebas y pueden ser realizadas por distintos profesionales debidamente entrenados para hacer esta prueba de disfagia. Acá tenemos también el método de exploración clínica de volumen viscosidad, que nos ayuda bastante para determinar los signos de alteración de la seguridad en lo que es la disfagia. Detectar signos de alteración de la eficacia, hemos hablado, incapacidad de mantener el bolo en la boca, incapacidad para cerrar toda la boca juntando los labios y el babeo, si quedan restos en la boca, si quedan restos en la garganta, o hay incapacidad de tragar el bolo, puede ser los alimentos masticados, que generalmente en una única deglución, ¿no?, que vamos a encontrar. Las pruebas diagnósticas que podemos encontrar, obviamente, en la disfagia, hemos dicho nosotros, vamos a hacer una radiografía con vario y hay determinado si hay o no hay anomalías anatómicas. Y una de las anomalías anatómicas que podemos determinar con la radiografía de con vario es justamente el divertículo de Zenker. Podemos determinar, por ejemplo, si hay presencia de tumoraciones o si hay presencia de estenosis esofágica. O hacer una videofluoroscopía, que es una técnica de referencia donde nosotros vamos a visualizar exactamente y hacer un análisis de una deglución. Es decir, en vivo vamos a hacer eso, ¿no? Permite identificar, en tiempo real, permite identificar aspiraciones silentes y evaluar, obviamente, los diferentes tratamientos, y uno de los tratamientos de primera elección en pacientes con disfagia de origen neurológico. Otras pruebas diagnósticas, la endoscopía, que es la visualización directa de la laringe y de la faringe. Podemos realizar también una laringoscopía nasofaringea, ¿no? Generalmente lo desarrolla el otorrino, laringólogo, ¿no? Haciendo una visualización también de la orofaringe, de la hipofaringe, de la laringe y cuerdas vocales. Hasta ahí nomás su chamba
del otorrino. Ya nosotros ingresamos más profundamente ya con ayuda del endoscopio. Acá también tenemos que determinar el estudio de la manometría esofágica, que es el estudio cuantitativo de las presiones tanto del esfínter esofágico superior como también del esfínter esofágico inferior. Y acá es el algoritmo que ustedes tienen que saber y lo van a repasar. Obviamente, cuando nosotros tenemos una disfagia orofaringia, hacemos una buena análisis y una buena exploración física, ¿no? Detallada, ¿no? Cuando nosotros vemos si es presencia de una alteración funcional o es una alteración estructural y vamos a seguir justamente de acuerdo a este flujograma. El tratamiento, obviamente, de la disfagia depende de la etiología de la disfagia. ¿No? Si hay una neoplasia o hay cáncer, tenemos que hacer una resección. Damos, obviamente, un tratamiento coadyuvante, que es la quimioterapia o radioterapia. Si hay estenosis, ¿no?, que causa la disfagia, tenemos que hacer una endoscopía terapéutica, es decir, hacer dilataciones para disminuir la estenosis esofágica. Si hay, obviamente, no mejora, tenemos que realizar una cirugía. Y si esta cirugía, nosotros hacemos la miotomía, obviamente en el caso de lo que hemos hablado, de lo que es el divertículo de Schenker. Si no mejora, obviamente podemos hacer una estimulación eléctrica neuromuscular para mejor, obviamente, la motilidad a nivel del esófago. Y si esto no, obviamente ya hemos realizado la resección, hemos realizado la endoscopía terapéutica, la estimulación eléctrica, no, esto también vamos a ayudar con una rehabilitación, obviamente de acuerdo a las modificaciones posturales, conductuales o también a la rehabilitación de tipo nutricional. Acá van a ver ustedes lo que es la disfagia sí esofágica. Perdón, un ratito, estoy en clases. Perdón, me están escuchando alumnos, ¿no? Sí, doctor. Ya, entonces cuando hablamos de disfagia esofágica, hablamos de la dificultad para progresar el bolo alimenticio, es decir, desde la faringe hacia la cavidad gástrica. Y generalmente tiene bastante variedad de causas en el tratamiento etológico. Y esto generalmente en la clínica, cuando hay esta disfagia esofágica, tenemos que realizar una buena anamnesis, alumnos. Y la anamnesis nos va a permitir hacer un diagnóstico clínico acertado, ¿no? Si hay disfagia sólidos, sugiere una patología obstructiva o mecánica. Si es intermitente, debido a presencia de membranas o anillos fibrosos. Si es progresiva esta disfagia esofágica, más pirosis, más reflujo crónico, estamos frente a una estenosis péptica. Si es progresiva, más evolución rápida, más síndrome constitucional, pensamos en un paciente con la presencia de un cáncer o una neoplasia. Miren cómo es el concepto que tenemos que tener claro y preciso para catalogar, obviamente, qué tipo, ¿no?, estamos presentando el tipo de disfagia, si es intermitente, progresiva más evolución rápida, etc. Acá también tenemos que ver cuando hay una disfagia a líquidos o a sólidos, indistintamente sugiere una disfunción motora. Y eso es lo que nosotros vamos a ver, obviamente, cuando hay presentación de la acalasia. De la acalasia inicialmente, a veces, inicialmente es disfagia a sólidos y luego a líquidos. Y luego se revierte, ¿no? Es decir, ya tenemos dificultad a líquidos. ¿Por qué? Porque el esfínter esofágico inferior se vuelve hipertónico. Entonces, debido a qué cosa? A una hipertonía de la musculatura del esfínter esofágico inferior. Esa es la patología o es la etiología de la acalasia. Si nosotros vemos, obviamente, que en la patología obstructiva hay un stop que se hace en un punto aproximado de la obstrucción mecánica o por encima de esta, obviamente tenemos que ver, obviamente, que sí hay presencia de tipo obstructivo, puede ser de tipo mecánico o puede ser de tipo, obviamente, de aspecto neoplásico, ¿no? En los trastornos de motilidad esofágica o esofagitis difusa, la percepción es más inexacta.
Cuando la disfagia, obviamente con la toma de fármacos lesivos, puede ser la tetraciclina, la quinidina o el AINES, puede indicar la existencia de lesiones de úlceras esofágicas, que si bien esto nos puede llevar a la cronicidad debido ¿qué cosa? A la estenosis. Puede haber regurgitaciones, puede haber hipo y puede haber tos irritativa o dinofagia. Acá es lo que tengo que tener, que tengan preciso el concepto ahí, alumnos. Nosotros vemos que miren acá una clínica de la disfagia esofágica o la disfagia orofaringia, por ejemplo, va a haber regurgitaciones y va a haber qué cosa. Hemos hablado de hipo, de hipo. Entonces, mucho cuidado con esta palabra de hipo en gastroenterología. Nosotros tenemos que ver qué cosa. Hipos de que puede ser hipo de un tiempo corto, que es un hipo agudo, o puede haber qué cosa, un hipo intermitente, o podemos hablar de un hipo, obviamente, crónico. Acá vamos a ver nosotros si cuando viene el paciente presentando el primer signo de hipo, tenemos que tener mucho cuidado con el hipo. No es así nomás. Ah, no, me está dando hipo porque estoy creciendo. O me está dando hipo porque me ha asustado. No es eso. Cuando nosotros se presenta el hipo, tengan mucho cuidado, alumnos. El hipo no es normal. El hipo es parte de una patología que de repente puede enmascarar, ¿no?, cualquier tipo de neoplasias. Y yo les voy a contar justamente también un caso clínico. Viene un paciente, obviamente, que presenta inicialmente de 2 días de aparición el hipo, pero el hipo era muy exigente, es decir, agarraba y casi en los 2 días que presentaba no dormía. Y una de las que nosotros damos tratamiento, a veces damos con omeprazol, damos con tratamiento con la metoclopramida, o a veces también damos con tabletas de baclofeno, que va a mejorar o van a disminuir obviamente la motilidad. ¿Ya? Perdón. Entonces, y este paciente mejoró en cierta manera, pero a los 2 días otra vez comenzó a presentar hipo. Y el paciente presentaba ya, vino después de 7 días de aparición del hipo. Miren, y en los 7 días el paciente dormía un rato y otra vez el hipo le hacía despertar. Entonces, lo primero que nosotros pensamos es que justamente el hipo puede, ¿qué cosa?, presentar o puede enmascarar, ¿qué cosa?, un cáncer gástrico, puede enmascarar, ¿qué cosa?, un cáncer pulmonar, o puede causar, ¿qué cosa?, un cáncer a nivel, obviamente, a nivel cervical, o también puede enmascarar un cáncer a nivel cerebral. Y de nuevo también le hicimos una tomografía tóraco-abdominal y cerebral, y justamente determinamos, obviamente, que había presencia de un cáncer a nivel cerebral. Miren, solamente con el hipo nomás, cómo podemos diagnosticar justamente si hay o no hay, obviamente, presencia de fondo de una enfermedad oculta. Entonces, por eso, alumnos, siempre cuando vean ustedes el término de presentación del hipo, tenemos que ver estas características. En el diagnóstico, obviamente, tenemos que realizar exploraciones complementarias, justamente para determinar lo que es la disfagia, ¿no? Se basa en la historia clínica, hacemos una endoscopía digestiva alta, que es la prueba de elección para la disfagia, o podemos hacer una radiología varitada, ¿no?, buscando una información de anatomía y la motilidad de inicio ante sospecha de cualquier tipo de esófago proximal, o si no, hacemos una manometría esofágica justamente para determinar el tipo de, si es compromiso motor o con la endoscopía negativa. Y acá van a ver ustedes el algoritmo también diagnóstico de la disfagia esofágica. Siempre hacemos una anamnesis y exploración de física detallada. Si es sospecha de patología en el esófago proximal, hacemos una radiología varitada, hacemos una endoscopía alta, o si hay, obviamente, en la exploración,
podemos descartar otras patologías, otros procesos como la disfagia orofaringia, si hay cirugías previas o ha habido una radioterapia. Entonces, todo esto nos conlleva justamente a tomar la mejor conducta para enfrentar, obviamente, un buen tratamiento frente a la disfagia, tanto esofágica como también de tipo disfagia orofaringia o esofágica. ¿Qué alteraciones motoras esofágicas vamos a encontrar acá? Y eso es lo que tienen que saber ustedes. Puede haber alteraciones de la motilidad del cuerpo esofágico en sus diferentes esfínteres, clases, ¿no? Puede haber trastornos motores esofágicos primarios o trastornos motores esofágicos superiores o secundarios, que digo. Y en los trastornos motores esofágicos primarios, ¿no? Cuando hay en ausencia de enfermedad orgánica de tipo esofágico o sistémica, que son muy infrecuentes. En la clínica más frecuente es la disfagia, va a haber dolor retroesternal o dinofagia, regurgitación de alimentos no digeridos y complicaciones pulmonares por aspiración. Y acá en los trastornos motores esofágicos primarios, ¿cuáles son las clases? Tenemos una relajación inadecuada del esfínter esofágico inferior, es decir, la presencia de la acalasia, contracciones incoordinadas, cuando hay un espasmo difuso esofágico, puede haber una hipercontracción, obviamente debido al esófago en cascanueces, y puede haber, ¿qué cosa? Una hipocontracción, obviamente cuando hay trastornos motores esofágicos primarios. Y la acalasia, obviamente va a haber un trastorno motor esofágico, que es menos caracterizado. Y miren ustedes acá cómo van a ver ustedes en la acalasia, ¿no? Miren, cuando pinta, cuando nos ayuda, obviamente, miren, acá está pintado todo el esófago, pero acá ya no pasa. Y si pasa es mínimo el color blanquito. Entonces, esa es una radiografía contrastada de esófago. La etiología es desconocida, va a haber aperistaltismo del esfínter esofágico inferior o ausencia o disminución de la relajación del esfínter esofágico inferior, va a haber retención de alimentos y por ende va a haber una dilatación del esófago, va a haber una disminución o ausencia del número de células del número de células y también de ganglios del plexo de Augebers, va a haber una disfagia paradójica debido a una disminución del peso, va a haber dolor torácico que se presenta frecuentemente en jóvenes, va a haber hipo, miren, va a haber hipo y dificultad para eructar. Sabemos que la acalasia, ya le estoy enfocando, que la acalasia a la larga, alumnos, nos va a llevar, ¿qué cosa? A la presentación de un adenocarcinoma, si no se soluciona el problema. ¿Ya? Entonces, un adenocarcinoma o cáncer de esófago. El diagnóstico lo realizamos a través de una radiografía de bario, ¿no? Y lo más característico van a ver ustedes el pico de ave. Mira, ¿ves? El pico de ave en punta, ¿no? Que es lo más característico en esta radiografía de contrastada de bario. Y también nos va a ayudar, ¿qué cosa? Haciendo la manometría esofágica. El tratamiento es paliativo, obviamente tenemos que realizar obviamente una operación y solucionamos el problema. En los trastornos motores esofágicos secundarios es obviamente debido a la enfermedad del tejido conectivo. ¿Y quiénes afectan el tejido conectivo? Alumnos, y ustedes saben muy bien, es la patología de la esclerodermia, del lupus, de la artritis reumatoidea. Y esto también debido a ¿qué cosa? Agentes físicos o químicos, como la radioterapia, la presentación de sustancias cáusticas, puede haber ¿qué cosa? Presencia de enfermedades infecciosas, puede haber polineuropatía diabética, una presencia también de la polineuropatía alcohólica, o puede haber alteraciones de enfermedades neuromusculares, que ustedes tienen que saber, alumnos. Entonces, acá en la esclerodermia, sabemos cómo afecta a nivel del esófago por los trastornos motores esofágicos secundarios. Generalmente, el 90% de pacientes tienen alteración del esófago, el 90% en lo que es la patología de la esclerodermia. Tiene trastorno inicial nervioso con progresión o disfunción muscular, va a haber atrofia, va a haber fibrosis, va a haber regurgitación gastroesofágica,
por incompetencia hiatal o incompetencia del esfínter esofágico inferior, va a haber disfagia por alteración de la motilidad o va a haber estenosis no secundaria al reflujo. El diagnóstico lo realizamos a través de la manometría, podemos realizar una radiografía contrastada de esófago y el tratamiento, obviamente, en la esclerodermia nos va a ayudar bastante lo que es la terapia de IBPs, es decir, los inhibidores de bomba de protones. Y acá van a ver ustedes otro tipo de disfagia esofágica, las lesiones tumorales esofágicas, el adenocarcinoma o el cáncer de esófago, generalmente se presentan varones de 60 años con reflujo gastroesofágico de larga evolución y tiene antecedentes obviamente de esófago de Barrett que ya hemos mencionado en la mañana. Y esto debido, ¿qué cosa? A la presentación de lo que es el carcinoma de células escamosas que generalmente están asociadas con la ingesta obviamente del alcohol y el consumo de tabaco. Y frecuentemente se presenta en Asia y también se tiene el antecedente obviamente de la patología de la acalasia. En la clínica el 90% presenta disfagia progresiva inicialmente para sólidos y luego para líquidos, presenta anorexia, síntomas locorregionales, el síndrome de vena cava superior, va a haber parálisis de las cuerdas vocales, esto nos va a conllevar el síndrome de Horner, ¿no? El diagnóstico a través de la endoscopía, lo que es justamente para determinar si hay o no hay el adenocarcinoma de esófago, lo realizamos a través de la endoscopía. En la endoscopía nos va a ayudar para determinar la localización del tumor, cuáles son las características y tomamos la biopsia. Entonces nosotros para hablar de cáncer, sí o sí tenemos que tener resultado de estudio de anatomopatología. Entonces, sin este estudio no podemos hablar de cáncer o no podemos hablar de tumores malignos. Podemos realizar la econdoscopía para determinar la infiltración transmural, hacer una esofagografía con bario para determinar, ¿no?, la localización, la longitud y la esclerosis. Y el tratamiento que podemos realizar en estos pacientes con cáncer o tumores esofágicos, lo podemos hacer en la cirugía, podemos realizar la radioterapia o quimioterapia. En conclusión, alumnos, y para determinar, la disfagia es un síntoma de alarma, claro que sí, es de una evaluación inmediata para determinar qué cosa, la etiología y dar un buen tratamiento. Tenemos que saber que la disfagia se clasifica como disfagia orofaringea y disfagia esofágica. Por lo tanto, es básico hacer una buena historia completa. Hay 5 pruebas importantes, ¿no? La radiografía con bario, ¿no? La videofluoroscopía, la endoscopía, la laringoscopía nasofaringea y la manometría esofágica. Esas son las pruebas que se realizan para determinar la disfagia, ¿ya? Eso me tienen que meter bien en su cabecita, alumnos. Los objetivos del tratamiento de la disfagia, primero es mejorar los síntomas y dar un tratamiento de acuerdo a las patologías que lo ocasionen. Puede ser de forma primaria o puede ser de forma secundaria. Eso sería todo con respecto al primer tema, alumnos. ¿Me han escuchado, no es cierto? Sí, doctor. Ya, vamos a pasar lista.